Muy buenos días a todos. Un jueves más. Ya se está terminando el mes de mayo. Qué cosa increíble. Pero también hay actividades en la iglesia. Hoy en la noche, 7 de la noche, está Ania ahí. A partir ya, en este momento que ustedes están viendo el programa, Ania ya está en la iglesia esperándote. Así que puedes ir, puedes compartir con ella, charlar con ella. Si necesitas alimentos, también todavía tenemos algunas cosas. Así que pasa por ahí para ser bendecido. Y ahí te paso el programa que va a pasar hasta el sábado. Ahí lo viste. Para el mañana, 7 de la noche, traigan a los enfermos para que oremos, para que Dios los sane. Y también el jueves, el viernes, el Shabbat a las 7 de la noche. Y el sábado, para la reunión de casa, también Ania va a estar ahí en la iglesia para que tú lo puedes ver ahí en vivo, en directo. Eso es una invitación especial a Elida y su familia para que se vayan, para que puedan estar en la reunión de casa en vivo ahí en la iglesia. No estoy solo hoy, tengo conmigo a la misionera Mari Deva. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, pastor, muy bien, Te gracias. escucho muy bajo, tienes que hablar un poquito más Oh, fuerte. ok, lo ¿Está haré. bien? Perfecto, entonces yo me salgo y tú avanzas, ¿está bien? Ok, acá estoy trayendo la compu un poco más cerca para que puedan escucharme mejor. Bueno, como todos saben, nosotros ahorita estamos leyendo Génesis en nuestros devocionales. Si no formas parte todavía de nuestro, no sé si se puede decir programa, pero tenemos nuestras hojas devocionales y la verdad nos ayuda un montón de leer todos juntos lo mismo, de poder hablar sobre eso. También te vuelvo a invitar muy cordialmente todos los lunes, miércoles y viernes de 7:15 a 8:15 hora peruana o hora Perú. Eso iba a ser yo después de tu programa, pero no importa, está muy bien que tú los invites, Después lo pero otra pasamos. vez tienes que hablar un poquito más fuerte. Ok, entonces, nosotros nosotros estamos leyendo ahorita Génesis y la verdad es súper chévere poder leerlo juntos porque así podemos hacernos preguntas, podemos hacer un montón de cosas. Y estuvimos leyendo un texto que me estaba dando vuelta en la cabeza y estaba meditando sobre eso y comencé a investigar un poquito, ¿no? Así que vamos a verlo. Y es que el Señor comienza a hablar con Abraham del pacto. Pero antes de seguir, me parece que me voy a poner mis audífonos que tienen un micrófono, así me van a escuchar mejor. Y todos estamos bien. Así que Dios, sabemos que primero hemos hablado sobre Noé. Dios hace un pacto con Noé, ¿no? La señal del pacto es el arco iris. Ok, espero que ahora. Y Dios después también hace un pacto con Abraham. Y Dios le dice algo a Abraham que yo me quedé con la boca abierta porque sinceramente nunca lo había escuchado, nunca me había dado cuenta leyendo esa parte de esa forma, ¿no? Así que vamos a ir a los pactos. Así que dije, bueno, voy a investigar un poquito sobre los pactos y por qué Dios le habrá dicho eso a Abraham. Así que me puse a pensar primero, ¿qué es un pacto, no? Y según Wikipedia dice lo siguiente. El pacto en latín pactum es un convenio, tratado solemne, escrito y condicional entre dos o más partes en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acápites establecidos en un contrato formal y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Eso significa que nosotros nos ponemos de acuerdo que vamos a hacer algo, tú tienes que cumplir esto, tú tienes que cumplir eso. Si tú cumples eso, yo te doy eso, si tú cumples eso, yo te doy eso. Más o menos así. Entonces, hay pactos y en la Biblia vemos que hay dos
formas, ¿no? Y dos diferentes pactos. Están los pactos condicionales y están los pactos incondicionales. Entonces vamos a leer primero sobre los pactos condicionales. Los pactos de Dios contenidos en la Biblia se clasifican en dos clases, aquellos que son condicionales y los que son incondicionales. Un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a una acción de parte de aquellas a quienes va dirigido el pacto, lo cual garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto. Eso significa que Dios y los humanos quedan en algo, pero si el humano no cumple, Dios tampoco no está obligado a cumplir. ¿Ok? Y después tenemos los pactos incondicionales. Un pacto incondicional, mientras que no puede incluir ciertas contingencias humanas, es una declaración de cierto propósito de Dios. Y las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Otra vez. ¿Dónde estamos? Las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y la soberanía del propio Dios. Ok, antes de ver los diferentes pactos y los grandes pactos en la Biblia, acá nosotros vemos que, otra vez, hay un pacto condicional que depende mucho de nosotros, pero también hay pactos incondicionales que Dios ha hecho con hombres, con nosotros, y esos pactos incondicionales no dependen de nosotros qué hacemos, cuánto gozamos de ese pacto, pero ese pacto siempre va a estar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles fueron esos pactos grandes que Dios ha hecho? El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, sobre el que vamos a hablar un poco más, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto sobre el que también vamos a hablar un poquito más. ¿Ok? Entonces vamos a ver el pacto con Abraham. Cuando Abraham, o de Abraham a Abraham, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Y luego le dice, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Es ese pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré tu Dios. Y eso lo podemos ver en Génesis 17, 1 al 8. Entonces Dios le comienza a prometer un montón de cosas y comienza a hacer un pacto y entrar en pacto con Abraham. Y acá, por ejemplo, también por lo que estamos hablando mucho en estos días, en estas semanas, se está peleando mucho por la tierra de Israel, pero siempre va a ser de Israel. ¿Por qué? Porque Dios acá lo dice. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Eso significa que la tierra de Israel no es suya porque la UNO lo decidió y por votación y no sé qué cosa, sino es porque el Señor acá lo ha prometido en Génesis 17 y dice que eso va a ser posesión de ellos para siempre. Así que nadie le va a poder quitar la tierra de Israel al pueblo de Dios. Amén. Y es interesante porque el nombre Abraham significa que es grande en cuanto a su padre, que es de noble linaje. Pero en cambio el nombre Abraham significa padre multitud.
Y cuando Dios entra en pacto con Abraham y hace ese pacto con Abraham, le cambia el nombre hasta como señal del pacto que él ha hecho con él. Tremendo, ¿no? Y acá después sabemos, vamos a leer esto un poquito, porque muchas veces cuando Dios hace un pacto con nosotros y hace un pacto con su pueblo o entra en pacto con alguien, siempre hay una marca, ¿no? Como hemos dicho, el pacto con Noé, la marca era el arco iris. Acá el pacto y la marca del pacto es otro. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones de pacto, tanto tú como todos sus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Ese es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne de prepucio como señal de pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Entonces Dios dice ahí muy claro cómo quiere que sea la marca de su pacto. Y es por eso que el pueblo judío hasta el día de hoy circuncida a los niños varones después del 8º día, y muchas veces ahí donde también le dan el nombre recién, ¿no? Ok, a ver, seguimos. Entonces, el pacto abrahamánico, esa palabra que nunca había escuchado antes, es una de las grandes revelaciones de Dios concientes a la historia futura, y en él fueron dadas profundas promesas a lo largo de 3 líneas. Primero, fueron dadas promesas a Abraham de que él tendría gran descendencia, que tendrá mucha bendición personal y que su nombre sería grande, y que él personalmente será bendición, ¿no? Segundo, a través de Abraham fue hecha la promesa de que emergía una gran nación. En el propósito de Dios, eso se refiere a Israel y los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra. Una tercera área principal del pacto fue la promesa de que por medio de Abraham vendría bendición al mundo eterno. Eso tendría su cumplimiento en que Israel sería el canal principal de la revelación divina de Dios, la fuente de los profetas, quienes revelarían a Dios. En forma suprema, la bendición a las naciones sería dada a través de Jesucristo, quien sería una descendencia de Abraham. Dada la revelación especial con Dios, él pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijeran a Israel y una bendición a quienes bendijeran a Israel. Entonces, todo eso contiene el pacto de Abraham. Tremendo, ¿sí o no? No es solo para él, pero sí, como vemos, primero es promesas dadas que él va a tener una gran descendencia, que él va a tener mucha bendición personal, que su nombre va a ser grande y que personalmente él va a ser de bendición. Entonces, hay muchos beneficios que ahí el Señor, al entrar en pacto con Abraham, le da a él, ¿no? Pero segundo, él ya le da esa promesa para Israel, que va a venir de la descendencia de Abraham. Y en tercer cumplimiento, hasta incluso entra Jesús ahí, que también es parte del pacto que Dios hace con él, ¿no? Y acá vemos que el pacto de Abraham es incondicional, mientras que cualquier generación particular de Israel podía disfrutar de sus provisiones del pacto, que tan solo ser obedientes también podían ser guiados hacia la cautividad si eran desobedientes. El propósito esencial de que Dios, para bendecir a Israel, para promover redención a través de Israel y para traerla a la tierra prometida, es total, porque depende del poder soberano y la voluntad de Dios más que de los hombres. A pesar de los muchos fracasos de Israel en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo y encauzó la escritura de los textos sagrados. Esto significa que
otra vez, el pacto que Dios ha hecho con Israel fue incondicional, pero al desobedecer el pacto ellos podían entrar a cautividad, pero eso no significaba que se deshacía el pacto, sino seguía estando ahí. Sabemos que Israel por muchísimos años no vivió en la tierra de Israel, pero esa tierra Dios le prometió, así que cuando volvieron y se volvió a fundar prácticamente, o se fundó el Estado de Israel moderno, eso sigue siendo el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Por eso Israel nunca podría estar en África, nunca podría estar en Norteamérica, nunca podría estar en Sudamérica, nunca podría estar en Europa, no, porque Dios les prometió esa tierra exacta, que hasta está escrita en otras partes mucho más, ¿no? Con las fronteras y de dónde a dónde es. El nuevo pacto. Nosotros hemos visto que a través de Jesús Dios hizo un pacto con nosotros. ¿Cuál es ese pacto con nosotros? El pacto de gracia. El último de los grandes pactos concertados por Dios es el nuevo pacto, llamado también pacto de gracia. Es un pacto hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Eso me pareció súper interesante. Eso dice en Jeremías 31:31. Es un nuevo pacto en contraste con el pacto mosánico, el cual fue roto por Israel. ¿Ok? En ese pacto dice, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A causa de esta íntima y personal revelación de Dios y su voluntad para con la gente, Dios continúa diciendo, ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo, conoced a Jehová, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. Cuando perdone su culpa y su pecado, no vuelva a acordarme, como dice en Jeremías. Eso significa que acá en Jeremías, que fue uno de los profetas del Antiguo Testamento, ya el Señor profetiza un montón sobre ese nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros a través de Jesús, ¿no? Que Él va a poner su ley en nuestro interior y que sobre nuestros corazones va a escribir, que Él va a ser nuestro Dios y que hasta de más chiquito al más grande lo vamos a poder conocer. El nuevo pacto garantiza todo lo que Dios se propone hacer para las personas creyentes por medio de la sangre de Jesucristo o de su Hijo Jesús. El acto de creer no es una parte del pacto, sino la base sobre la cual el creyente es admitido para disfrutar de las bendiciones eternas que el pacto ofrece. Entonces, para entrar a ese pacto, para formar parte del pacto que el Señor ya ha hecho, que es incondicional, porque Jesús ya lo hizo, y eso nadie lo va a poder quitar. Para poder entrar a ese pacto nosotros tenemos que creer y tenemos que ser seguidores de Jesús, ¿no es cierto? Lo tenemos que aceptar como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Tenemos que creer en Él para poder formar parte de ese pacto. Y eso Dios lo hizo mediante la sangre de Jesucristo. Ahora, nosotros vemos ese pacto que Dios hizo con nosotros, hizo muchos pactos con el pueblo de Israel, y nosotros somos beneficiarios de esos pactos que Dios hizo, con Abraham, con Moisés, con Noé, con Adán incluso, con David. Pero ese nuevo pacto es súper especial porque a través de ese nuevo pacto nosotros tenemos vida eterna, ¿no es cierto? Pero les comenté al comiencito que había una frase, un versículo que a mí me quedó grabadísimo y me hizo pensar mucho, que fue el siguiente. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Y ahí me puse a pensar un poquito, porque muchas veces el Señor nos promete algo, o mejor dicho, hace como un pacto también con nosotros. Dios puede seguir haciendo pactos hasta el día de hoy. Y digamos que hasta incluso nosotros hacemos pacto entre nosotros. Matrimonio es un pacto, por ejemplo, y ese es sellado porque por un anillo, y ese anillo no tiene fin, por eso es cerrado el anillo de casado, ¿no? O de matrimonio. Normalmente hay anillos que quizás están abiertos, hay anillos que tienen algunos diseños que no terminan de cerrarse, pero por eso en la alianza de matrimonio es tan importante que esté cerrado, porque muestra que ese pacto no tiene fin.
Y puede ser que Dios haga un pacto contigo y tú dices, pero Dios, ¿qué te pasa? No sé qué cosa, tú no lo haces. Entonces nosotros vemos en todos los pactos que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel, aunque fueron incondicionales, ellos tenían que hacer algo para disfrutar de ese pacto. Como por ejemplo, como hemos leído antes, que ellos por desobedecer a Dios podían entrar a cautividad, por ejemplo. Que ellos podían ser sacados de su tierra que el Señor les prometió y esa promesa sigue vigente. Eso nunca ha cambiado. Pero al no vivir bajo los mandatos del Señor y las cosas que el Señor te dice, te puedes salir de la bendición del pacto. Yo he hablado con varias personas estos días y algunos me decían, mira, me sale súper mal, aunque yo tengo mis tiempos con el Señor y no sé qué cosa, y me está yendo hasta las patas. Entonces, cuando revisamos juntos con esas personas un poquito su vida, se dieron cuenta que no habían puesto al Señor en primer lugar en estos tiempos, que no habían seguido exactamente lo que el Señor les había pedido. Puede ser que tú oras, puede ser que tú tienes tu devocional, que está súper bueno y es muy importante, pero eso no significa que tú estés cumpliendo con las cosas que el Señor te ha pedido. Y cuando Dios le da y hace ese pacto tremendo con Abraham, él dice que es su responsabilidad de obedecer, aunque el pacto fue incondicional, como lo hemos leído. Pero es su responsabilidad de obedecer. Y eso me tocó mucho porque el pacto que el Señor hace con nosotros es nuestra responsabilidad de obedecer para poder disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y Él dice que eso será la responsabilidad de sus descendientes de por vida, de cumplir con el pacto que el Señor ha hecho. Eso significa que no es por un rato, no es cuando me da la gana, no es cuando me siento así de cumplirlo, porque a veces no lo siento y no sé qué cosa, o me enojé, no quería, sino acá dice que es su responsabilidad de por vida. Eso significa que el pacto que Dios hizo con nosotros, hasta incluso el pacto que hizo a través de Jesús con nosotros, que podemos tener acceso al Padre, que podemos tener el Espíritu Santo, que podemos vivir una vida en el Espíritu y ya no tenemos que vivir una vida bajo la ley, que cualquier cosa que pasa nos matan o nos tenemos que ir al infierno. No, sino gracias por el tremendo sacrificio que hizo Jesús. Nosotros podemos tener vida eterna, podemos tener comunión con el Padre, podemos tener al Espíritu Santo, que justo lo hemos celebrado ahora el domingo en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, a mí me tocó eso y creo que es muy importante que volvamos a acordarnos que el pacto del Señor sigue vigente, el pacto de Dios está ahí, es incondicional, pero es tu responsabilidad de obedecer las condiciones del pacto. Es mi responsabilidad de obedecer las condiciones de pacto. Y esa responsabilidad es de por vida. Así que yo creo que eso es muy importante en estos días que estamos viviendo una vida o unos momentos bien raros, bien locos. La cuarentena sigue más, sigue menos, pero el Señor más que nunca nos pide y nos exige que cumplamos nuestra parte del pacto, que es de ser obedientes. Y que eso es nuestra responsabilidad, ¿no? De ser obedientes a las condiciones que Él puso, para que nosotros podamos disfrutar del pacto. Acordémonos que todas las bendiciones que tienen los pactos son hermosas, son súper lindas, son de disfrute, son de una vida linda. Y eso lo vemos. Las personas que cumplen las condiciones de los pactos viven una vida en bendición, viven una vida que es linda de ver cómo la viven. Pero las personas que no las cumplen y que las piensan que de vez en cuando las pueden cumplir nomás, no disfrutan de esa vida, sino viven una vida en cautividad, como también lo vivió mucho el pueblo de Israel. Así que en esta mañana o en esta tarde ya, te animo que vuelvas a entrar a ese pacto que el Señor ya hizo con nosotros, pero que es tu responsabilidad y que tú comiences a cumplir de vuelta las condiciones del pacto y que tú seas obediente a las condiciones del pacto para que tú puedas disfrutar del pacto que el Señor nos dio. Y esa es la vitamina de hoy. Y es lindo de ver cuánto uno se puede descubrir
en leer la palabra del Señor, leerlo juntos, así que creo que es una de las cosas más lindas que nos puede pasar y por eso el Señor nos dio su palabra para que la estudiemos y para que la podamos disfrutar y que crezcamos y que sea de alimento para nosotros. Qué tremendo, muchas gracias, Marí. La verdad, bien interesante y todo lo que está escondido ahí. Gracias por compartirlo con nosotros. Así que ahora sí viene la publicidad que te dije y con eso nos despedimos. Chao, chao. Chao.